Dios mío, ten misericordia de nosotros, perdona nuestras ofensas y permítenos mantener en el corazón la memoria de tu amor. Bien. Vamos a comenzar donde nos quedamos la sesión pasada, que es en el capítulo 3, titulado La percepción inocente. Y estamos en el apartado 4, el error y el ego. Y vamos a leer desde el párrafo número 4 para finalizar este apartado. Dice: no se debe confundir a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta, ya que solo esta última está vinculada a la percepción verdadera. Puedes tener una mentalidad recta o una mentalidad errada, y aun esto es cuestión de grados, lo cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene nada que ver con el conocimiento. El término mentalidad recta se debe entender como aquello que corrige la mentalidad errada y se refiere al estado mental que induce a una percepción fidedigna. Es un estado de mentalidad milagrosa porque sana la percepción errónea, lo cual es ciertamente un milagro en vista de cómo te percibes a ti mismo. Y aquí recuerden que hablar de una mentalidad recta es hablar de una percepción fidedigna que ve las cosas como son. Es decir, que no las ve atravesadas por la distorsión y la incongruencia del ego. Sin embargo, aún la mentalidad recta se queda corta a lo que es una mente que goza de conocimiento. Recordarán que durante la sesión pasada vimos que era esto del conocimiento, que tiene que ver con el conocimiento de Dios, a lo que en Vedanta o en otras tradiciones orientales y demás se le puede conocer como la iluminación o la realización del ser. Entonces, una mente que goza de conocimiento es una mente iluminada o una mente realizada. Aunque desde la tradición védica o hindú no se puede decir que la mente se ilumine, sino que el Atman o el ser se ilumina. Sin embargo, en el contexto del curso de milagros, la mente es precisamente esa entidad en uno que puede cambiar su manera de percibir al mundo o percibir la realidad de manera que se alinee totalmente con la presencia de Dios. Es como si hablásemos de que la mente fuese la conciencia en términos védicos. Y hago hincapié en esto porque muchas de las personas que estudiamos con el maestro Mauro Kunst podríamos caer en alguna confusión de los conceptos.
Entonces estamos intentando poder verlo a la luz de ambas tradiciones, de la cristiana o católica y de la hindú o védica. Por eso se habla de que una mentalidad recta no es lo mismo que una mente que goza de conocimiento, porque al tener una mentalidad recta, de todas formas sigue habiendo una especie de noción de separación. La mentalidad recta es lo que da paso a los milagros. Y sin embargo ya hemos visto que los milagros solo pueden operar en un mundo en donde hay separación. Porque en el mundo de la unidad ya no es necesario ningún milagro, ni ninguna mentalidad recta, porque solo todo se integra y se asimila en Dios. Entonces dice, la percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre. La mente es muy activa. Cuando elige estar separada, elige percibir. Hasta ese momento, su voluntad es únicamente gozar de conocimiento. Una vez que ha elegido percibir, no puede sino elegir ambiguamente. Y la única forma de escaparse de la ambigüedad es mediante una percepción clara. La mente retorna a su verdadera función únicamente cuando su voluntad es gozar de conocimiento, es decir, únicamente cuando su voluntad es realizar a Dios. Esto la pone al servicio del espíritu, donde la percepción cambia. La mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles. Pero no puede separarse completamente del espíritu, ya que de éste es de donde deriva todo su poder para fabricar o para crear. Aún en la creación falsa, la mente está afirmando su origen, pues de otro modo simplemente dejaría de existir. Esto último, no obstante, es imposible, ya que la mente le pertenece al espíritu que Dios creó y que por lo tanto es eterno. Y esto es maravilloso. Por comenzar, habla de poner a la mente, o más bien de que la mente se pone al servicio del espíritu. Y en ese momento la percepción cambia. Donde se veía enojo, hay reconciliación. Donde se sentía miedo, hay valor y certeza. Donde había tinieblas, reina la luz. Y sin embargo, dice, no puede separarse completamente del espíritu, porque aun cuando la mente esté inventando niveles, jerarquías, conceptos, todo ese arsenal de ilusiones que inventa no son sino el efecto de su poder de creación, de su poder de manifestación. Y ese poder viene directamente de Dios.
es ese el poder que sustenta toda nuestra actividad mental. Así como Dios es quien sostiene la vida que late en nuestro corazón y que a partir de esa vitalidad podemos actuar, movernos, subir, bajar, hacer y deshacer. Lo mismo con la capacidad de pensar, de imaginar, de percibir, de proyectar. Recientemente se decía que Dios es la luz en la que se ve y por la que se ve. Otro aspecto bellísimo de este párrafo que acabamos de leer es esto que dice al final, de que la mente le pertenece al espíritu que Dios creó. Aunque el ego quiera adjudicarse a la mente como parte de su propiedad, no le pertenece sino a Dios. Aunque el ego quiera ceñir, teñir y esclavizar a la conciencia, esta no le pertenece más que a Dios. Es pura y santa y perfecta en sí misma. Esa es su herencia divina. Por tanto, tiene la capacidad de elegir ver realmente, elegir conocer verdaderamente. Esto es, unimismarse con Dios. Sin embargo, hasta que eso no suceda, seguiremos necesitando de una mentalidad recta para poder percibir las cosas como son. Y dice, la capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. Por eso es por lo que la percepción siempre entraña un intercambio o una interpretación que el conocimiento no requiere. Y aquí es maravilloso cómo en poquísimas palabras nos enseña que el cuerpo es el efecto de una intención de percibir, de una capacidad de percibir. Es decir, que la materia viene siempre después que lo inmaterial, que en este caso pudiera ser lo inteligible también. Se dice que por las potencias de los 5 sentidos es que en su momento se manifestaron los ojos, la lengua, los oídos, la nariz y la piel, y no al revés. Es decir, primero se manifiesta lo más sutil y después lo más grueso o burdo de la creación. Entonces dice, la función interpretativa de la percepción, que es una forma de creación distorsionada, te permitió entonces llegar a la conclusión de que tú eres tu cuerpo, en un intento de escapar del conflicto que tú mismo habías provocado.
Es decir, nuestra mente o nuestra conciencia prístina, pura y perfecta tuvo esa intención de percibir o esa idea distorsionada de percibir algo. Y entonces, para poder llevar a cabo su cometido, se fabricó un cuerpo con sus respectivos sentidos que a su vez fabricaron un mundo externo con sus respectivas formas, colores, sabores, etc. Y esa mente, esa conciencia sublime y sutil, decidió que ya no sería más esa conciencia y que en su lugar se vería a sí misma como el cuerpo que creó. Y llegó a esa conclusión distorsionada. Es como cuando una persona compra un coche, un vehículo, y se identifica con ser ese vehículo. Me pegaron, dice. O pasa por un tope y sentimos que duele. O como cuando una persona se identifica con su celular y dice, me quedé sin batería. Parecerían ejemplos muy tontos y muy ingenuos, pero es exactamente lo mismo que pasa con el cuerpo. Si una persona se queda sin brazos y sin pies, ¿sería menos esa persona por quedarse sin sus extremidades? Claro que no, porque la persona no se agota en sus manos ni en sus pies. La persona sigue siendo una unidad íntegra que trasciende a la materia de su cuerpo, aunque le extirpen el vaso, la vesícula, el apéndice. Sigue siendo una sola unidad. Pero estamos tan acostumbrados a pensar en nosotros mismos como un cuerpo que no nos damos cuenta lo ridículo que es llamarle yo. Y dice, el espíritu que goza de absoluto conocimiento no pudo avenirse a esta pérdida de poder, ya que es incapaz de albergar obscuridad. Esto hizo que el espíritu fuese casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo. A partir de ahí, se percibió al espíritu como una amenaza, puesto que la luz disipa la oscuridad al mostrarte simplemente que ésta no se encuentra ahí. La verdad siempre prevalecerá sobre el error de este modo. No puede ser este un proceso activo de corrección, porque como ya he puesto de relieve, el conocimiento no hace nada. Puede ser percibido como un agresor, pero no puede atacar. Lo que tú percibes como su ataque es tu propio vago reconocimiento de que el conocimiento siempre se puede recordar, al no haber sido jamás destruido.
esto es, la verdad es inalterable, permanece inmutable, sin que nada le afecte. Y leíamos al inicio del curso que en esto consiste la paz de Dios. Dice, Dios y sus creaciones permanecen a salvo y saben por lo tanto que no existe ninguna creación falsa. La verdad no puede lidiar con los errores que tú deseas conservar. Yo fui un hombre que recordó al Espíritu y su conocimiento. Como hombre, no traté de contrarrestar los errores con el conocimiento, sino de corregir el error de raíz. Demostré tanto la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. Al unir mi voluntad con la de mi Creador, recordé naturalmente al Espíritu y su verdadero propósito. Yo no puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti, pero puedo borrar todas las percepciones falsas de tu mente si las pones bajo mi tutela. Solo tus percepciones falsas se interponen en tu camino. Sin ellas, no hay duda de la alternativa que elegirías, pues una percepción sana induce a una elección sana. No puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Entre comillas, dice la frase, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, y cierra comillas, dice que esta cita debería rezar, todos son los llamados, pero pocos los que eligen escuchar. Por lo tanto, no eligen correctamente. Los escogidos, entre comillas, son sencillamente los que eligen correctamente, más pronto. Las mentes sanas pueden hacer esto ahora. Y al hacerlo, hallarán descanso para sus almas. Dios te conoce solo en paz y esa es tu única realidad. Y aquí termina este apartado número 4, llamado el error y el ego. ¿Algo de ello?
Fue bastante hermoso y profundo lo que Cristo nos dice hacia el final de este apartado. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna vivencia que quiera compartir? ¿Alguna observación? Sí, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Me gustó mucho lo que se dijo, que por ejemplo, que si sabemos o nada más por escuchar, vamos a tener pues decisiones correctas. Y yo quiero pensar, pues todos los que estamos en este curso oyéndote, pues vamos a tener decisiones correctas. Eso quiero pensar, porque eso fue lo que me gustó y eso es con lo que me quedo, porque estamos escuchando, estamos oyendo estas clases. Yo creo para todas son absolutamente nuevas, a veces no las alcanzamos a ver que son muy profundas, pero es de mucho beneficio para uno, entonces hay que saber escuchar, pero sobre todo pues la palabra, ¿no? Y este tipo de mensajes. Claro. Y es importante en este contexto hacer énfasis en lo que es escuchar. Elegir escuchar significa elegir oír a Dios, la voz que habla por Dios, que no es una voz que diga palabras, mucho menos que esté en un idioma o que nos dé mensajes gramaticalmente correctos, porque la voz que habla por Dios trasciende cualquier análisis semiótico, cualquier interpretación lingüística, cualquier configuración del lenguaje como lo conocemos ahora. Entonces, elegir escuchar significa profundizar lo más posible en nuestro corazón, sin palabras, sin intenciones, sin prejuicios, sino realmente silenciar todo ese parloteo del ego y de la mente errada hasta que el sonido que se perciba nos colme de una paz absoluta. Una paz contundente, innegable, totalmente vivencial. No es una calma abstracta, ambigua, imaginaria. Es la paz real y bendita de Dios. Eso es elegir escuchar. Todo lo demás va a ser parloteo o incongruencia o insensatez del ego, que nos va a querer distraer de esa introspección profunda. Nos va a decir, no elijas oír esa voz de Dios, porque mejor elige oír lo que yo te digo. Y yo te voy a decir
tanta sarta de cosas sobre el mundo, sobre la política, sobre el dinero, sobre el sistema, sobre tu cuerpo, sobre otros cuerpos, sobre tu pasado, sobre tu futuro, sobre muchas otras alternativas a esta realidad, etcétera, etcétera. Esa otra voz nos va a hablar de todo menos de Dios. Y a Dios lo va a querer postergar para cuando esté tranquilito en mi casita con un poco de tiempo para meditar o para orar o cuando vaya el domingo a misa. Y así lo vamos sacando de nuestro momento, de nuestro segundo a segundo, que es como genuinamente un devoto debería practicar, segundo a segundo. El gurú de nuestro maestro Mauro, Swami Satyananda, decía: no hay ningún momento que perder. Entonces, recae sobre nosotros esa elección de escuchar a Dios o no. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra observación? Yo sí. Buenas noches, Fíjate que a mí me faltó comprender completamente, como que sería bueno volver, no sé, que lo explicaras, porque no capté todo como debe de ser. Sí, es muy profundo para mí, digo, ay, caray. Sí, se me hace, es muy bonito, pero para comprenderlo me cuesta. Entonces sí me gustaría, si se puede otra vez profundizar un poquito, sí me gustaría, para comprenderlo. Claro, claro. Gracias. Todo este apartado nos habla sobre el error y el ego, y que muchas veces cuando recién vamos recibiendo esta enseñanza, se nos hace muy raro poder concebir cómo es que la realidad tal y cual la vivo no sea lo que es, o no sea la verdad, o no sea realidad en sí. Y va a ser un proceso de práctica y también se le diría de purificación, el poder, por comenzar siquiera, a poner en tela de juicio o a poner en duda que lo que yo percibo como real no lo es. Puede ser muy drástico y muy radical. Sin embargo, la vida de los santos, de los mártires, de todos los sabios de las distintas culturas y tradiciones de la humanidad, nos enseñan que hay otras formas de vivir, otras formas de percibir, otras formas de ser. Y esas formas nada tienen que ver con el ego y lo que la mente percibe en el afuera, que ese sería básicamente el error. Nuestra percepción actual, tal y como está en este momento. Percibimos formas, colores, texturas, sabores, aromas. Y sin embargo, no percibimos a la única realidad que es Dios. Dejamos que en el día a día
miles de situaciones nos afecten, ya sea para bien o para mal, nos hagan reír o nos hagan llorar, nos hagan enojarnos o nos hagan abrazar a alguien. Independientemente de si son, entre comillas, positivas o negativas, son todas circunstancias pasajeras y lo que buscamos es la eternidad inmutable de Dios, que ahí, solo ahí existe la paz verdadera, la dicha verdadera, el gozo verdadero que podemos realizar ahora mismo, en este instante. Eso sería el conocimiento. Sin embargo, para quienes tenemos poca práctica en estos caminos, a veces nos va a llevar cierto grado de realización, de esfuerzo personal, de lectura, de estudio, de servicio, el poder abrir nuestro corazón a Dios. Porque toda la vida hemos estado acostumbrados a que Dios es un ser externo a mí o una entidad que me sobrepasa de muchas maneras y que nada tiene que ver con mi cuerpo. Cuando realmente, más bien, este cuerpo no soy yo y mi ser verdadero no es otro más que Dios. Puede ser muy atrevido decirlo y sobre todo escucharlo con el corazón abierto, pero es a lo que nos va a invitar la religión verdadera, que es la misma en cualquier lugar del mundo. Vamos a ir con calma, paso a pasito, y poco a poco todo esto se irá asimilando en el corazón, se irá asentando, macerando incluso, hasta que encontremos esos pequeños momentos de eureka o de revelaciones que digan, claro, ahora entiendo, o ahora comprendo, o mejor dicho, ahora veo. Entonces, sin prisas y sin frustrarnos, vamos a la lección de hoy, que es la lección número 26, que dice: mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Dice: seguramente resulta obvio que si puedes ser atacado es que no eres invulnerable. Ves el ataque como una amenaza real. Esto se debe a que crees que realmente puedes atacar. Y lo que tendría efectos a través tuyo también tiene que tenerlos en ti. Esta es la ley que en última instancia te salvará, pero de la que ahora estás haciendo un uso indebido. Debes, por lo tanto, aprender a usarla en beneficio de lo que más te conviene en vez de en su contra. Puesto que no podrás sino proyectar tus pensamientos de ataque, temerás ser atacado. Y si temes ser atacado, es que crees que no eres invulnerable.
Los pensamientos de ataque, por lo tanto, hacen que seas vulnerable. Voy a repetir esto. Los pensamientos de ataque, por lo tanto, hacen que seas vulnerable en tu propia mente, que es donde se encuentran. Los pensamientos de ataque y la invulnerabilidad no pueden aceptarse al unísono, pues se contradicen entre sí. Y esto va a ser clave para entender la lección de hoy. El saber que cuando me siento atacado es porque pienso que soy vulnerable. Y ser vulnerable no es un atributo del Hijo de Dios invulnerable. De ahí que cuando siento miedo, siento agresión, siento crítica, siento temor, es porque antes permití que la idea de ser vulnerable se apoderase de mí. Por eso dice, la idea de hoy introduce el pensamiento de que siempre te atacas a ti mismo primero. Si los pensamientos de ataque entrañan forzosamente la creencia de que eres vulnerable, su efecto no es otro que debilitarte ante tus propios ojos. De este modo, han atacado tu percepción de ti mismo. Y puesto que crees en ellos, ya no puedes creer en ti mismo. Una falsa imagen de ti mismo ha venido a ocupar el lugar de lo que eres. Que esto sería el ego. Practicar con la idea de hoy te ayudará a entender que la vulnerabilidad o la invulnerabilidad son el resultado de tus propios pensamientos. Nada excepto tus propios pensamientos puede atacarte. Voy a repetir esto porque es clave dentro de estas prácticas. Nada excepto tus propios pensamientos puede atacarte. Nada excepto tus propios pensamientos puede hacerte pensar que eres vulnerable. Y nada excepto tus propios pensamientos puede probarte que esto no es así. La idea de hoy requiere 6 sesiones de práctica. Se deben dedicar 2 minutos completos a cada una de ellas, que pueden reducirse a 1 en caso de que la incomodidad sea demasiado grande. No deben reducirse a menos de eso. Comienza cada sesión repitiendo la idea de hoy. Luego cierra los ojos y trae de nuevo a la mente aquellas cuestiones aún sin resolver, cuyos posibles desenlaces te inquietan. La inquietud puede manifestarse en forma de depresión, ansiedad, ira, una sensación de coacción, miedo, malos pensamientos o preocupación. Cualquier problema aún sin resolver
que tienda a reaparecer en tus pensamientos durante el día constituye un sujeto adecuado. No podrás abarcar muchos de ellos en cada sesión de práctica porque se debe dedicar más tiempo del habitual a cada uno de ellos. La idea de hoy debe aplicarse de la siguiente manera. Primero, nombra la situación. Por ejemplo, estoy preocupado acerca de... y ahí llenamos el vacío. Luego dice, examina todos los posibles desenlaces que se te hayan ocurrido en conexión con la situación que te hayan causado inquietud. Y refiriéndote a cada uno de ellos de manera muy concreta, di lo siguiente. Temo que lo que pueda ocurrir es que... y ahí ponemos todos esos desenlaces espantosos que imaginamos de la situación que nos preocupa. Dice, si has estado haciendo los ejercicios correctamente, deberías haber encontrado 5 o 6 posibilidades desagradables para cada una de las situaciones en cuestión, y probablemente más. Es mucho mejor examinar detenidamente unas cuantas situaciones que revisar un número mayor superficialmente. A medida que la lista de los desenlaces que prevés se haga más larga, es probable que algunos de ellos, especialmente aquellos que se te ocurran hacia el final, te resulten menos aceptables. Procura, no obstante, en la medida de lo posible, de tratarlos a todos por igual. Después de que hayas nombrado cada desenlace que temes, di para tus adentros, este pensamiento es un ataque contra mí mismo. Concluye cada sesión de práctica repitiendo una vez más para tus adentros la idea de hoy, que es: mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Entonces, para la práctica de hoy, vamos a repetir esta frase, que es la lección del día, la lección 26, y luego con los ojos cerrados pensamos en alguna situación que me preocupe y decimos: estoy preocupado acerca de tal cosa. Y después busco todos los desenlaces horribles o temibles de esa situación que me preocupa, y de cada situación busco al menos 5 desenlaces en promedio y aplico la idea que dice: temo que lo que pueda ocurrir es que, y ahí nombramos el desenlace 1 y vuelvo a repetir, temo que lo que pueda ocurrir es que, y ponemos el desenlace 2, etc. Por último, de cada uno de estos desenlaces decimos: este pensamiento es un ataque contra mí mismo. ¿Sí? Y terminamos la sesión repitiendo una vez más la idea del día. Entonces, vamos a practicar por 2 minutos, poniéndonos en una posición cómoda, pero activa o despierta.
Si estamos recostados en el sillón, al menos nos enderezamos la espalda, quizás bajamos los pies. Y ahí comenzamos diciendo para nuestros adentros: mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Y continuamos diciendo para nuestros adentros: estoy preocupado acerca de... Y continuamos aplicándoles la idea a los desenlaces. Este pensamiento es un ataque contra mí mismo. Y así por 2 minutitos. Continuamos. Y vamos cerrando el ejercicio. Repitiendo para nuestros adentros: mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Bien. ¿Alguien gusta compartir algo de cómo le fue con esta práctica, con esta idea general y la idea particular que decía: este pensamiento es un ataque contra mí mismo? Que muchas veces no lo vemos así. Creemos que el ataque viene de afuera. Sí, adelante, Luisa. Hola, hola, buenas noches. ¿Es algo así como yo soy mi propia causa? Habría que ver desde qué punto de vista se dice la palabra yo y la palabra causa. En el sentido de que somos creados por Dios, pues no somos nuestra propia causa. Pero en el sentido de que nos identificásemos con el ego, pues definitivamente somos nuestra propia causa al crear esta entidad egoica con la que nos identificamos. Más bien pudiera ser: yo soy la causa de todos los ataques que percibo.
Esa pudiera ser otra manera de expresar esta misma idea. Ok, gracias. Uh-huh. Y es curioso porque nos da total responsabilidad, aun cuando nos sentimos víctimas, nos dice que somos quienes, por comenzar, creamos ese pensamiento de ser víctimas. Y como todo pensamiento, tiene una muy fácil solución, que es pensar de otra manera. Por ahora, con que nos demos cuenta de que todos esos pensamientos de ataque son ataques contra mí mismo, no de alguien más hacia mí, ni de la vida dándome patadas, o de yo dándole patadas a la vida o a alguien más, sino que todo eso no es más que un pensamiento de ataque contra mí mismo. Con esa idea podemos transcurrir las siguientes 24 horas y verán que el mundo cambia. La cuestión es ponerlo en práctica. Y esta vez son 6 sesiones las que nos pide la lección. Una puede ser justo al despertar, si nos acordamos, tenemos por ahí algo que nos recuerde a la lección y lo ponemos junto a la cama, en la cabecera. Y por ejemplo, otra buena práctica es para quienes bendicen sus alimentos, recuerden hacer la práctica 2 minutitos antes. Al menos son 6 veces en el día en las que tendríamos que practicar esto. Traten de encontrar el mejor tiempo para ello, pero háganlo, practiquen. Bien, ¿alguien más? Bueno, vamos entonces a cerrar la sesión de hoy con nuestra espalda recta, nuestras manos quietas, nuestra mirada hacia adentro. Agradecemos a Cristo, al Espíritu y a Dios por la herencia de paz, amor y dicha que nos otorgan a cada instante.